de los compañeros y compañeras que están aquí, en este lugar compartiendo este momento, varios dirigentes del movimiento Evita y particularmente la presencia de Alex Roy, director del INAES, Andrea Conde, de la usina aquí del Pensamiento y del Ejecutivo del movimiento Evita, Marina Cardelli, subsecretaria de Asuntos Nacionales de Cancillería y también del Ejecutivo del movimiento Evita, y a Jorge Ramiro Tapia, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia. Hoy tenemos el orgullo de decir nuevamente con ese nombre y con la voluntad soberana de su pueblo. Mi nombre es Mariano Pacheco, soy integrante de la usina y director del Instituto Fratasi. Bueno, obviamente estamos aquí para ver y para escuchar a Álvaro, así que voy a presentar esta conversación en torno a un primer eje. Vamos a tratar de conversar sobre tres cuestiones puntuales, una que tiene que ver con el archivo de las luchas latinoamericanas desde abajo y su relación con los gobiernos populares, la situación actual del proceso boliviano, un poco a partir de la experiencia, pero también de las teorizaciones que viene realizando Linera, y por último, bueno, la actualidad y el porvenir latinoamericano, como hemos titulado un poco esta charla, ¿no? Memoria corta y porvenir latinoamericano. Entonces, para iniciar esta charla, recordar que estamos a 2 meses de que se conmemoren 20 años de la insurrección del 20 de diciembre en la Argentina, el 2001, que funciona como momento de condensación de un ciclo de luchas desde abajo, que de algún modo son las que marcan las sendas de las que se derivan luego una serie de gobiernos progresistas en nuestra América y sobre todo gobiernos populares, ¿no? Como son los de Bolivia y los de Venezuela. Entonces, para empezar un poco por ahí, rescatando ese archivo, Álvaro, para las militancias, ¿qué podemos pensar o qué podés compartir con nosotros en torno a qué podemos rescatar de todos esos años, ¿no? Para situarnos y recordar, ¿no? Más o menos mediados de los 90, alzamiento zapatista, el proceso de luchas que venían en Bolivia y que después van a derivar en la guerra del agua, la guerra del gas, en la Argentina, las Madres de Plaza de Mayo, el movimiento piquetero y en todo el continente, luchas desde abajo, ¿no? Que son un poco previo a todo ese proceso de gobiernos que después son más conocidos. Por tu experiencia también militante y de reflexión, ¿qué puedes compartirnos más de todo ese proceso previo desde abajo, ¿no? Bueno, gracias Mariano por esta invitación y a todos los compañeros y compañeras de la usina que están aquí presentes. La sociedad cambia política y económicamente y en sus ideas porque hay movimientos tectónicos que vienen de abajo. Luego, estos pueden ser canalizados electoralmente, políticamente, partidariamente y a través de líderes. Pero esos líderes y esos resultados electorales no son nada si no ha habido previamente una disposición colectiva a ello, que se expresa a través de insurrecciones, levantamientos, sublevaciones, rupturas colectivas, grandes actos sociales de transformación. El ciclo progresista que se ha dado en el continente latinoamericano a partir del año 2000, 2003, 2005, ha tenido como sustento este cataclismo social. Es allí donde se producen las rupturas cognitivas, porque los sistemas de dominación logran estabilidad imponiendo un conjunto de criterios de sentido común en clases altas y en clases bajas, y logrando una especie de tolerancia moral entre gobernantes y gobernados. Puede haber en ese instante líderes, propuestas políticas, pero no tienen ningún efecto. Antes de las movilizaciones sociales puede haber Néstor, puede haber Evo, puede haber Lula, puede haber Correa, pero no pasa nada.
no tienen efecto. Cuando esos líderes y esas estructuras políticas se convierten en canalizadores de un nuevo horizonte, cuando en la sociedad, en la gente de la calle, en el trabajador, en el vecino, en el estudiante, en el comerciante, sucede algo en su manera de ver el mundo. Se produce una crisis, una ruptura con las viejas tolerancias morales. Y hay predisposición a oír nuevas ideas. Las ideas estaban ahí, y los líderes estaban ahí, pero no había recepción social. Solamente en un momento extraordinario, y ese es el momento de la excepcionalidad de la sociedad, la gente de la calle deja de creer en las viejas narrativas, en el viejo sentido común dominante, y está dispuesto a oír y a revocar sus creencias. Y entonces, si hay en ese momento de disponibilidad colectiva, que se manifiesta en las grandes rebeliones, en los grandes levantamientos, una rebelión es un momento de disponibilidad colectiva a nuevas creencias. Y si en ese momento hay estructura política, hay liderazgo, hay narrativas, nuevas narrativas políticas contestatarias, esas que eran inicialmente marginales 5 años atrás, 10 años atrás, en ese momento se convierten en rumbo colectivo. Y emerge entonces, emerge el progresismo, emerge Néstor, emerge Lula, emerge Evo, emerge las distintas experiencias de gobierno progresista, y la sociedad cambia. Entonces, los cambios no es que se dan del Estado hacia la sociedad, siempre todo cambio viene de la sociedad, y si logra encontrar un momento de ensamblaje con propuesta política y líder, se convierte en proyecto estatal, en victorias electorales, y luego ya el líder puede tomar muchas decisiones, pero esas decisiones tuvieron un punto de arranque. Y eso lo reflexiono porque ciertamente es muy importante tener un gobierno progresista y un compañero o una compañera que apuntarle decisiones en favor de las clases populares. Pero ella no es nada si no ha habido previamente una disponibilidad colectiva a oír esas propuestas. Y es más, muchas de las propuestas que luego toman los líderes vinieron de la sociedad. Pongo el ejemplo de Bolivia. Evo nacionaliza los hidrocarburos, las telecomunicaciones, el agua. Evo hace una asamblea constituyente para reestructurar el Estado y darle un carácter plurinacional, reconociendo la presencia de los pueblos indígenas y colocando como núcleo de la identidad boliviana ya no a las clases medias mestizas, sino a los indígenas. Pero eso no lo inventó Evo. Eso surgió de los levantamientos, de los bloqueos de caminos, de los debates sindicales y sociales, incluso académicos, 5, 7 años antes de tomar las decisiones. Y lo que hace Evo es articular y convertirlo en política pública. En cierta medida, es la sociedad que abre un horizonte de expectativas y de posibilidades. Y si hay un buen líder y una estructura organizativa previa, molecular, suficientemente organizada, inicialmente marginal en los tiempos duros, pero en los tiempos buenos esa marginalidad se convierte en disciplina, organización, articulación. Y si esas tres cosas se combinan, disponibilidad colectiva, liderazgo, más red molecular de formas organizativas, de militancias previas, el proyecto se convierte en una victoria electoral, se convierte en una victoria política y se convierte en un proyecto de largo plazo. Entonces, siempre la historia, esta es una forma de ejemplificar lo que nos decían los viejos teóricos. La historia las hacen las sociedades. Sin la disposición de ellas a oír nuevas cosas, no hay cambio. Aunque luego
quienes tomen las decisiones y adquieran un protagonismo ejecutivo son los líderes, los presidentes, o los ministros, o los grandes dirigentes sociales. Pero ellos son simplemente la punta de un iceberg social que se ha gestado donde vivimos, en nuestros barrios, en nuestras fábricas, en nuestros talleres, en la universidad, en los grupos colectivos, en los grupos de amigos. Primero es sociedad y luego es Estado. Y lo ideal es que luego el Estado alimente lo que viene de la sociedad para que sea un ciclo virtuoso, de arriba a abajo y de abajo a arriba y de nuevamente así. Y cuando se mantiene esa dinámica, son proyectos de transformación de largo plazo. El progresismo duró casi 15 años, hasta que nuevamente regresó la derecha y vuelve a regresa el progresismo. Pero esa dinámica y nuestra estabilidad como proyecto progresista radica en esa mutua combinación entre Estado y sociedad. No abandones ni el Estado ni la sociedad. Trabaja en la sociedad para llegar al Estado. Trabaja en el Estado para potenciar la sociedad. Y si potencias la sociedad, seguirás en el Estado. Si dejas uno de los polos, te quedas en un activismo social impotente, porque no tiene poder. Y si solamente te quedas en el Estado, te quedas como un burócrata administrativo, sin base social, que luego vas a ser sustituido por otro tipo de movimiento conservador incluso, que sabe articular la sociedad. Bien, te queríamos consultar también un poco en base a las reflexiones que venimos haciendo todos estos años en torno a cierta delimitación de lo que podemos caracterizar quizás como gobiernos populares, ¿no? Sobre todo Bolivia y Venezuela, que quizás a diferencia de los gobiernos progresistas con los que se comparten algunos rasgos, sí está esto que vos ya también mencionabas, ¿no? Como el respaldarse fuertemente en la movilización y la organización popular, el hecho de realizar transformaciones en la Constitución y en el Estado. Es decir, que los estados no son iguales a como eran cuando llegan esos movimientos al poder, ¿no? En el caso Chávez diciendo juro por esta moribunda Constitución Nacional, todo el proceso que ustedes vivieron también en Bolivia de conformación del Estado plurinacional, pero sigue en un contexto, a diferencia del siglo XX, donde es al interior de los procesos democráticos, ¿no? Me parece que hay algo interesante ahí para pensar, porque eso de algún modo también deja a un costado, por lo menos por ahora, lo que era la teoría más clásica del Estado y la revolución, ¿no? Es decir, el momento de ruptura y empezar a construir una institucionalidad que vaya desandando al Estado. ¿Qué podemos pensar a partir de esa experiencia que han desarrollado en Bolivia de cara a los desafíos de lo que puede ser un nuevo ciclo de luchas y de gobiernos populares y progresistas latinoamericanos? ¿Cuáles serían los puntos ahí sobre los que sería importante reflexionar sobre la experiencia que se tiene de estos 15 años, sabiendo que hay cosas que es necesario cambiar para que el proceso avance, pero a la vez sabiendo que eso se da en el marco, por lo menos en el siglo XXI, de este tipo de procesos democráticos, ¿no? Sí. Una pregunta central en la militancia es, ¿qué vamos a entender por Estado? Y en la lectura que recogemos de las grandes experiencias heroicas de los años 60 y 70, la lectura era, el Estado es una máquina de dominación. Y hay que enfrentar esa máquina de dominación. Y se desplegó un conjunto de iniciativas para enfrentar a una máquina de dominación que dominaba en base a la imposición, la tortura, la muerte, el secuestro, la desaparición, la persecución del sindicalista, del joven rebelde, del estudiante, del político, del activista. Pero en esta lectura, lo interesante es de que había que enfrentar ese Estado, esa máquina de dominación, para construir otro tipo de Estado. La pregunta es, ¿por qué si has de destruir un Estado necesitas otra vez Estado? Y esa fue, en cierta manera, una de las paradojas
de ese movimiento y de esas luchas heroicas que se dieron en los años 60 y 70 frente a las dictaduras, que a la luz del tiempo nos ayudan a reflexionar de mejor manera que ellos, gracias a ellos. En cierta medida somos enanos en hombros de gigantes. Fueron sus luchas y sus fracasos que nos ayudan a nosotros a poder precisar mejor. No porque seamos mejores que ellos, sino porque tenemos la experiencia de ellos para ver un poquito más allá que lo que hicieron los que combatieron en los años 60 y 70. Y lo que podemos entender ahora es que el Estado, en el fondo, es una manera de organizar lo común que tiene una sociedad. Esa manera de organizar lo común puede tomar formas monstruosas, pervertidas. Las dictaduras es una forma monstruosa y pervertida de lo común, pero es lo común. Y por eso cuando los combatientes de los años 60 y 70 se enfrentan al Estado, a esa monstruosidad, luego quieren construir un nuevo Estado, es decir, un nuevo común. No el común pervertido, sino un común sano, dialógico, democrático. Podemos hacer ese balance de las luchas de ellos porque pasaron esas luchas y nos alumbran. Y entonces, la conclusión, los estados en cualquier parte del mundo son formas de construcción de lo común de una sociedad, solo que por monopolios. Es lo común por monopolios. Los derechos de los trabajadores. ¿Por qué están en la legislación? ¿Por qué necesitan un ministerio? Porque ahí se concentra lo común de una sociedad. Las luchas de los trabajadores por salarios, por sindicalización, por reconocimiento. O las luchas de las mujeres por sus derechos, por su soberanía sobre el cuerpo, para que ellas decidan sobre el uso de su cuerpo, viene de abajo. Pero luego queda cristalizado como derecho, como ley, como norma. Es decir, es lo resumen de lo común que tenemos las personas. La historia argentina o la historia boliviana queda centralizada como cultura, como educación básica, como educación regular, pública, universitaria. Los recursos de los argentinos, naturales, pertenece al Estado. Luego hay estados o formas de gobierno que agarran lo común y lo convierten en privado, entregan las aguas a una persona, entregan la tierra a otra persona, pero pervive algo de lo común. Y la pelea de los gobiernos progresistas y la pelea que viene desde el movimiento nacional y popular de los años 50 en Argentina o en Bolivia también de los 50 es cómo hacer que eso común se amplíe y no sea un patrimonio de familias o de casta o de propietarios enriquecidos, sino que se distribuya a todos. El progresismo tiene entonces sus frutos en esta recuperación de este debate. No es la única interpretación, porque también surgieron en los años 90 y 2000 la idea de el Estado es malo, tomemos el poder sin tomar el Estado. Hay toda una corriente que trabajó por eso. Es una manera de enfrentar y de responder a la misma problemática. Yo considero equivocada frente a la propuesta que hizo el progresismo. El progresismo sacó la lección de lo que había pasado en los 80 y los 90. Y decía, si bien lo común y la nueva sociedad se construye desde abajo, eso necesita un tipo de centralización por monopolios en el Estado, que sean monopolios cada vez menos monopolizados, más socializados. Mientras que la versión que decía, no hay que tomar el poder o cambiar el mundo sin tomar el poder,
reivindica lo social, la fuerza de lo social, pero olvida que la fuerza de lo social, al menos desde hace 5.000 años atrás o más, y capaz otros 1.000 años por delante, eso común que viene de la sociedad se necesita unificarse. Y la manera de unificarse que hemos encontrado los seres humanos es la forma Estado. Y si tú no lo ocupas, si solamente te quedas en la sociedad, pues los que ocupan el Estado te agradecen porque no los molestas. Y hacen lo que les da la gana, y cambian leyes, y se distribuyen los recursos naturales, y usan los recursos públicos y tus impuestos para pagar las deudas de los banqueros y de los ricos. Qué bien que no tomes el poder del Estado, te dice. Sigue trabajando allá abajo, haz lo que quieras allá abajo, pero no nos molestes con el poder del Estado, es decir, con la memoria y el sedimento de las luchas comunes. Porque en el Estado han quedado objetivados esa memoria de las luchas comunes, esa memoria de nuestras conquistas, de nuestros avances. El caso de un trabajador. ¿Dónde está la memoria escrita y convertida en derecho de sus luchas que vienen desde el siglo XVII, XVIII, XIX para la jornada de 8 horas, para el derecho a la sindicalización, para tener una jornada, un salario digno? Quedan cristalizadas como legislación, es decir, como una forma de Estado. ¿Y dónde hace el neoliberalismo para deshacerse de esos? Se apoya en el poder del Estado para deshacer esa legislación y luego eso repercute en la sociedad cuando el empresario vota al trabajador y no lo indemniza y destruye su sindicato y lo castiga y lo sanciona y introduce la precariedad. Todo pasa a través del Estado. Ojo, el Estado no es un sujeto autónomo al margen de la sociedad. Es una manera de organizar la sociedad por monopolios. Claro, la gran propuesta plebeya, digámoslo así, en el horizonte apunta a una sociedad en la que lo común sea cada vez menos monopolizado. Sí, y ese es un gran horizonte. No sabemos si lo haremos en 100 años, o en 300, o en 800. Un común directo entre nosotros sin necesidad de un monopolio de lo común que constituye el Estado. Pero no lo puedes hacer ahorita. No lo puedes hacer ahorita. Entonces, yo creo que la gran lección del progresismo respecto a nuestra historia de las luchas sociales de las décadas pasadas y de lo que ha sucedido en el mundo entero es el haber reabierto el debate del Estado en esta doble dimensión. La fuerza viene de la sociedad, pero esa fuerza de la sociedad se objetiviza como forma estatal. Y entonces el progresismo apuesta a la mano de la acción colectiva y a la mano de la acción estatal. Y entiende que la estabilidad de un gobierno no se reduce meramente a lo que logras con la victoria electoral. La estabilidad de un gobierno progresista es lo que logras con la victoria electoral democrática y lo que logras con el apoyo social. Uno diría, ¿y esta pelea por una nueva forma de lo común que ahora implementamos el progresismo por vía electoral y la acción colectiva en las calles? ¿En qué continúa y en qué se diferencia de lo que intentaron nuestros mayores mediante la lucha armada, mediante las estructuras guerrilleras en los años 60 o 70? En los métodos, no en el horizonte general. Porque tanto ellos como nosotros peleamos por una nueva forma estatal en beneficio de la gente humilde, de la gente sencilla, no en beneficio de los ricos. Pero en esos tiempos ese objetivo no lo podías hacer tú por las elecciones, porque no había elecciones. Si no hay elecciones, ¿cómo vas a lograr eso? Y entonces lo que se buscaba era encontrar una vía acorde a las circunstancias de un gobierno represivos, de gobiernos militares,
que permitieran que lo popular se expresara. Si no puede expresarse a través de las elecciones, porque esas están prohibidas, están castigadas, están sancionadas, que lo popular, que es la base de cualquier cambio para ellos y para nosotros, se expresara de una forma que se convirtiera luego en forma estatal, forma de poder popular. Sus luchas nos han heredado un sistema democrático electoral, con sus complicaciones, con sus dificultades, con sus trampas. Los que tienen más dinero tienen más opciones, los que tienen más medios de comunicación tienen más aparatos de control, sí. Pero pese a eso, lo popular se ha abierto fisuras, hendiduras y ha atravesado y ha podido romper esas paredes para lograr sus victorias. El objetivo de ellos y el objetivo de nosotros fue siempre el mismo: una nueva forma estatal al servicio de lo popular, al servicio de las clases humildes. Pero ahora los métodos que empleamos nosotros son distintos, porque la realidad ha cambiado, la sociedad ha cambiado, y ha cambiado también por lo que hicieron los anteriores. Aún en su fracaso, el resultado que hoy tenemos y las opciones que hoy tenemos se lo debe a ellos. El fracaso no fue la confirmación de que no había que hacer eso. En su fracaso y en su heroísmo están las condiciones de posibilidad de las victorias que hoy día podemos temporalmente ir produciendo, porque toda victoria siempre es temporal. Bien, Álvaro, te quería preguntar justamente sobre esta cuestión, ¿no? De que venís insistiendo en los últimos tiempos. Bueno, diste muchas conferencias, charlas, intervenciones sobre esta cuestión de este proceso como de inestabilidad, como si el equilibrio inestable de fuerzas se hiciera medio una regla, ¿no? En estos tiempos donde se avanza, se retrocede, se avanza, se retrocede. Y teniendo en cuenta la historia, ¿no? En la memoria de los años 70 tenemos el Chile de Salvador Allende, ¿no? Que conquistó la victoria por proceso electoral y fue derrotado por una dictadura, pero también en los años recientes el golpe a Chávez en 2002, que se pudo revertir, y el golpe que le hicieron a ustedes en Bolivia, que de algún modo uno también puede pensar que hay una reversión ahí de ese proceso. Entonces, ¿cómo pensar también esto de que las derechas avanzan sobre los procesos democráticos cuando no les conviene las reglas del juego que ese sistema democrático trabaja, ¿no? ¿Cómo pensar en el horizonte futuro, ¿no? De estar en condiciones de poder no solo ganar, sino defender el proceso? ¿Qué elementos se ponen en juego ahí? ¿Y qué podemos aprender también de esos procesos desestabilizadores, ¿no? La inestabilidad del momento histórico o de los momentos históricos siempre es una constante, porque te habla de un principio fundamental de la vida social y de la historia, que es la incertidumbre, ¿no? Aún la relación de dominación en su poderío tiene una dosis de incertidumbre, porque no hay dominación absoluta. Si fuera absoluta sería perpetua, y ya no había historia, ya no habría que hacer nada. No, porque siempre hay una mini dosis, un átomo de incertidumbre que puede agrandarse, convertirse en una molécula y luego convertirse en un espacio infinito. Es que la historia avanza. En el caso de los progresismos emergen de grandes sublevaciones continentales, se traducen en victorias políticas, electorales parciales y luego muy contundentes. Triunfan con gran legitimidad por la disponibilidad social de las personas a nuevas ideas, a nuevos líderes, a nuevos horizontes de vida, de acción, de futuro. Pero las derechas no es que se repliegan. Las derechas nunca se repliegan, nunca salen derrotadas de por vida. Pueden perder un poco,
salir golpeadas, pero luego nuevamente van a insistir en recuperar, porque se trata de defender sus privilegios. A diferencia de una revolución que podía haberse dado en los años 60 o 70 en base a la lucha armada, que te da el poder coercitivo para que deje de existir la derecha, las transformaciones que se dan en democracia tienen la virtud de que no son sangrientas, pero que hace que tu adversario exista. Va a existir. Lo hayas derrotado, pero sigue existiendo. Sigue ahí. Y esa es parte de la lógica de lo democrático. Y entonces ese que sigue ahí, tarde o temprano, va a reagruparse, va a unificarse, ya sea por la vía de las elecciones para intentar recuperar el poder, o bien por la vía de la violencia. Golpe de Estado ha habido en Bolivia no solamente el 2019, hubo el 2008. Apenas habíamos estado 2 años en el gobierno, ya intentaron botarnos del gobierno mediante un referéndum, que lo ganamos con el 67%, pero querían a los 2 años. El primer presidente en la historia de Bolivia, indígena, sometido a un revocatorio a los 2 años. Había habido anteriormente 180 años de presidentes sin que nadie se le ocurriera un revocatorio, porque eran de la misma familia, de la misma casta, de las mismas roscas familiares. Pero a un indio había que someterlo a la validación nuevamente del voto. Y lo hicieron y les ganamos con el 67%. Y fallado en la vía electoral se fueron a las armas, hicieron un golpe de Estado, hicieron la media luna, tomaron instituciones, quemaron instituciones públicas. No lograron en ese rato sobornar a generales y militares de la policía que se mantuvieron neutrales, ni apoyándonos a nosotros ni a ellos, pero fue suficiente para que los derrotáramos. Ya intentaron un golpe. Los volvemos a derrotar, pero luego se rearman y aparecen en el 2019. Y yo creo que esta es la historia de las derechas. Nunca desaparecen, nunca son derrotadas definitivamente y siempre van a intentar volver a recuperar el poder. Legítimo si es por vía democrática, ilegítimo y sangriento si es por la vía armada, como lo hicieron en el 2019, con 37 muertos, 500 personas heridas a bala, mujeres y niños, 1.200 detenidos, gente torturada. La derecha, frente al progresismo, nunca se ha quedado tranquila y siempre ha buscado pugnar con regresar al poder. En otros países ha mantenido las formas democráticas, pero la experiencia de Bolivia y un poco la del Brasil muestra que llegado cierto momento, ponerse el ropaje autoritario no les cuesta mucho. Y eso es algo que uno tiene que tomar mucho en cuenta, ¿no? Hemos visto en Bolivia demócratas de centro, de un día para el otro convertirse en furiosos y rabiosos autoritarios, que justificaban la muerte de campesinos, indígenas, como que se habían matado entre ellos. Demócratas que hablaban de la tolerancia y la pluralidad años atrás, días atrás, de la noche a la mañana convertirse en personas que hablan de los indígenas como si fueran criminales, terroristas, solamente por ser indígenas, bestias humanas. Es el calificativo que ellos daban. El demócrata que días atrás hablaba del pluralismo, de la tolerancia, de la multiculturalidad, inmediatamente sale la rabia y se convierte en un enardecido defensor de una mirada racializada de la historia. Ojo con eso. Detrás de un liberal se esconde un autoritario, cuando uno rasca un poco. Siempre hay un autoritario detrás de un liberal, siempre. Ayer comentaba en un diálogo la frase de Vargas Llosa, que decía, conocido como un liberal, tolerante, pluralista, y decía, oye, la virtud de la democracia no es la libertad de elegir, sino de que elijan bien. Y los que no elegimos bien, entonces, ¿qué? ¿Ya no tenemos libertad para elegir? O sea, su mirada de la democracia es una mirada instrumental.
Se acusaba al progresismo y a las izquierdas de tener una mirada instrumental de la democracia. Ellos tienen la mirada instrumental. El progresismo es más bien así, religiosamente democrático, pero ellos no. Llegado cierto momento, detrás de un liberal tibio y moderado, muchas veces se esconde un autoritario desenfrenado. Este es un tipo de inestabilidad continua, eso no va a cambiar. Pero yo creo que ahora estamos viviendo un tipo de inestabilidad más estructural, porque se han montado una ola grande con una ola pequeña en su etapa de cierre. La ola grande es este ocaso general del neoliberalismo planetario. Sigue habiendo neoliberalismo, pero está en una etapa cansada. Lo que ha pasado con Inglaterra saliéndose de la Unión Europea y replegándose a su isla, lo que ha hecho Trump al plantearse América primero y enfrentarse con el globalismo más desenfrenado de China. Lo que ha sucedido con el COVID, donde el que ha salido a proteger a los humildes, pero también a los empresarios, no ha sido el mercado. El dios mercado se escondió durante el COVID. Quien apareció fue el Estado. Nuevamente ese Estado, criticado, vilipendiado por los neoliberales, era el gran salvador para los bancos, las empresas grandes y por supuesto para la gente humilde, para el trabajador. Hay una recuperación del papel del Estado y una presencia central en el mundo entero. Y tienes a Biden lanzándose con un programa de estado de bienestar, usando $3 billones para mejorar la atención de los jóvenes, construir escuelas, reparar caminos, generar empleo, imprimir dinero para entregar a las personas. Eso hace 3 años atrás o 2 años atrás hubiera sido metafísicamente imposible. Era una violación de todas las reglas de la libre empresa. Pues ahora lo está sucediendo. Tienes un momento en que el neoliberalismo comienza a entrar en ocaso. Ya no genera certidumbre a largo plazo, sino duda. ¿Qué será el mundo de aquí a 3 años? Y comienza a hablarse en el mundo de una desglobalización. Paralelo a una globalización a medias, una desglobalización a medias. Leí el día de hoy en el periódico la decisión de los gobiernos en Europa, como Francia, para nacionalizar las cadenas de valor de los microchips. Ahorita hay una escasez de microchips que está impidiendo de que se produzca computadoras, autos, etcétera, porque está centralizado entre China, Taiwán y Singapur. Pues bien, ahora han tomado la decisión estos gobiernos para potenciar a su industria nacional. Es un regreso, es una desglobalización parcial. Entonces ya no es el momento heroico, triunfante, optimista del globalismo. Hay globalismo, pero ya es un globalismo cansado. Y por eso también los defensores del globalismo se vuelven cada vez más endurecidos, más autoritarios, porque ya no es su etapa de gloria. Antes no hay oposición, miraban el mundo con los brazos extendidos, son dueños del mundo. Ahora no. Como otros piensan de otra manera, como hay élites que divergen de que si debe haber más Estado, más mercado, más beneficios sociales o menos, entonces los globalistas ya han perdido el optimismo histórico y se convierten en rabiosos defensores, incluso autoritarios defensores de la globalización y el libre mercado, enfurecidos. No necesitas enfurecerte cuando el mundo está a tus pies, te enfureces cuando el mundo se mueve y ya no está a tus pies. Y eso es lo que está pasando en muchas partes de América Latina y el mundo. Los grandes defensores de la libre empresa están enojados. Ya no son optimistas frente a la historia, sino censores y prescriptores. Y no te dicen el mundo es allá, te dicen eres el enemigo, por tu culpa no avanza bien, por culpa del Estado, del populista, del comunista, del indígena, del extranjero, no funciona bien. Antes no te decían eso, antes te decían el mundo. Hemos llegado al destino de la humanidad.
Hoy no, ahora ya no hay destino de la humanidad. Hay sancionados por los... Vargas Llosa te dice, no, ya, ahora estás eligiendo muy mal, ¿no? Entonces es un pensamiento en repliegue y por lo tanto más rabioso, más duro, más violentista. Ese es por un lado. Y entonces los que estaban detrás de esta corriente y los que habían planificado su vida, sectores incluso populares, en la perspectiva de libre mercado, libre empresa, emprendedurismo, hoy dudan de ese horizonte. Han entrado en una especie de estupor colectivo. Esa es la primera ola en declive. Pero simultáneamente el progresismo que surgió en América Latina con sus reformas de primera generación, exitosas, sacó a 70 millones de latinoamericanos de la extrema pobreza, redujo las desigualdades entre el año 2005 y el 2015, reconoció los derechos de las personas, nacionalizó actividades, tuvo unas tasas de crecimiento excepcionales entre el 3 y el 5%, en promedio durante 10, en el caso de Bolivia, 14 años. Esas primeras reformas del progresismo han sido cumplidas, y al ser cumplidas, ya son insuficientes. Y eso también genera dentro del movimiento progresista esa insuficiencia ante las exigencias del nuevo momento. Crisis económica, mundial -5, América Latina -11, Bolivia -9, Argentina creo que también es -11 de crecimiento. Crisis económica, crisis ambiental, crisis médica. Las reformas de primera generación del progresismo ya son insuficientes para enfrentar este nuevo momento, más complicado, más difícil. Y eso genera también dentro de la militancia progresista y dentro de las fuerzas también un estado de estupor, ¿no? Entonces, se junta un cansancio de la ola neoliberal que duró 40 años y una incertidumbre de la ola progresista que apenas ha durado 10, 12, 13 años. Ambas se han juntado. Y entonces el resultado común, el producto de esa mezcla es un estado colectivo de estupor, de no saber bien por dónde vamos a ir, ¿no? Y eso hace el ambiente complicado ahorita. Es un tema mundial. Y América Latina está viviendo eso también, ¿no? Y yo he llamado ese momento un momento liminal. Es como un pórtico. Hemos llegado hasta aquí. Hacia allí sabemos lo que hemos hecho, pero hacia allí, ¿qué habrá? ¿Un precipicio, una avenida, un carro, un parque? Nadie sabe lo que hay detrás de este pórtico, porque es oscuridad. Y eso genera incertidumbre, disponibilidad, todavía no disponibilidad, sino una especie de congelamiento del tiempo. Como no podemos prever lo que viene después, ¿qué pasará de aquí a 5 años a ti y a mí? ¿Nos moriremos? ¿Tendremos trabajo? ¿Nos iremos? No puedo prever. Y eso es muy complicado porque el ser humano es un ser que inventa siempre un porvenir. Y ahorita es como nosotros viéramos por venir. Y sobre esa primera experiencia del estupor y el tiempo congelado, va a venir inevitablemente en 1 año, en 6 meses, en 3 años, una disponibilidad general mundial a nuevas opciones. Podrán ser conservadoras, podrán ser progresistas. Va a depender de lo que hagamos hoy, de cómo comencemos a alumbrar el porvenir, de cómo comencemos a inventar y a producir horizonte de expectativas hacia futuro. Y del lado del progresismo estamos ante el reto de lanzar una flecha al porvenir, pero ya no con lo que hicimos anteriormente, y lo hicimos bien, yo lo reivindico. 70 millones de personas que hoy pueden comer 3 veces al día es el mejor resultado del éxito de un progresismo frente a las barbaridades que hizo el neoliberalismo de empobrecer a los latinoamericanos, de aumentar la pobreza.
Pero ahora ya es insuficiente. Pues necesitamos unas reformas de segunda generación del progresismo para lanzar una flecha hacia futuro de 10, de 15 años nuevamente. Mientras no estemos haciendo eso, el tiempo va a ser incierto. Vamos a ganar y capaz perdemos. Y si perdemos, vamos a volver a ganar. Es decir, estamos viviendo en estos 4 años y no sé cuánto más por delante, un tiempo en que no hay victorias duraderas ni hay derrotas duraderas. Claro que para el progresismo una derrota temporal, lo que uno encuentra es un campo devastado hacia atrás, porque los neoliberales arrasan, te endeudan, te destruyen lealtades, te cierran fábricas, se quedan con recursos públicos. Y cuando entra el progresismo, lo que encuentra atrás es las obras de un holocausto social, de mucho sufrimiento e injusticia. Y le cuesta nuevamente remontar. Y su victoria parece que es solamente temporal. Eso es un problema mundial. No sabemos qué pasará con Estados Unidos. Ahora ha apostado por una política progresista. Ellos están haciendo lo que aquí hemos hecho hace 10 años. Pero ¿ganará de aquí a 4 años? ¿O regresará Trump? No puedes saber. No puedes definir, porque todo proyecto hacia futuro ahora es de tiempo corto. El progresismo tuvo una ola de largo aliento, de una década, casi una década y media, en sus reformas de primera generación progresista. Y ahora las reformas de segunda generación progresista no sabemos si serán cortas o largas. Entonces, mi reflexión final es sobre esto. Vamos a vivir un tiempo histórico planetario muy confuso, de victorias cortas y de derrotas cortas, porque aún no se ha definido el nuevo horizonte mundial de estabilidad social, cognitiva, económica y política. Hemos vivido hacia atrás 3 momentos. Tomó la Segunda Guerra Mundial, acaba la Segunda Guerra Mundial y se abre el momento del estado de bienestar en América Latina, de lo nacional popular. Eso entra en crisis en los años 70. Turbulencia en los años 80 se inicia con el neoliberalismo. Dura 20 años a nivel mundial. Hoy se entró nuevamente en una etapa de crisis, turbulento, una década, más, menos. Victorias cortas, derrotas cortas, una especie de empate catastrófico líquido. Ganas acá, pierdes acá, vuelves a ganar acá, pierdes allá. No se define un horizonte. Y tarde o temprano tiene que definirse un nuevo horizonte de estabilidad social, un nuevo orden social, llamaríamos. ¿Será conservador, reaccionario, autoritario, fascistoide? Es una posibilidad. ¿Será libertario pero agarrote? Es otra posibilidad. ¿Será progresista? Es otra posibilidad. Deja de depender de lo que ahorita hagamos, de cómo hoy entendemos el tiempo histórico, de cómo nos asociamos, inventamos, producimos nuevamente desde la sociedad horizontes de acción posibles a largo plazo. Entonces, los militantes van a vivir un tiempo muy complicado, pero a la vez el tiempo donde se define el DNA del futuro. Uno no siempre vive esos tiempos. Por lo general nos ha tocado vivir tiempos donde ya está definido el DNA. Puede ser un poquito más de izquierda o de derechas, pero ya está definido el DNA de la historia. Este es un tiempo en su conflictividad y angustia que nos produce, es un tiempo donde se define en una década intensa, conflictiva, el DNA de la futura ola de estabilidad social del mundo. Y son ustedes, es la juventud de hoy que va, de lo que haga o deje de hacer, que va a depender ese DNA hacia dónde se inclina, hacia formas más autoritarias, jerárquicas, enfeudadas de la riqueza, o hacia formas más distributivas, más solidarias, más comunitarias de gestión de la riqueza y de la vida cotidiana. Entonces, no sé si yo lograré ver lo que viene hacia futuro de la nueva formación social mundial, pero este es un producto mundial.
No depende solamente de un partido o de un país. La definición del orden mundial va a depender de la convergencia de derrotas o de victorias de las luchas de muchos pueblos del mundo. América Latina está haciendo lo suyo, pero América Latina ya no es suficiente. Este nuevo ciclo ya no es suficiente en América Latina. Va a depender de lo que pase en Europa, de lo que pase en Estados Unidos, de lo que pase en África, de lo que pase en Asia, y dependiendo de cómo se estructure esa articulación de la nueva forma de organización de la economía, el Estado y la sociedad, que será la nueva ola de organización histórica de los seres humanos hacia el futuro. Bueno, como podemos observar, podríamos estar horas hablando con Álvaro García Linera sobre estos y muchísimos temas. Voy viendo mi cuaderno con algunos apuntes apenas para disparar algunas discusiones y me quedan obviamente 10 cosas para conversar, pero bueno, el tiempo para este tipo de actividades es limitado. Yo, para ir cerrando, haría la última intervención, ya final. Pensando un poco todos tus aportes y algunas cuestiones teóricas también que venís elaborando y venís escribiendo, además de dar charlas y conferencias, también para apostar a la formación de los militantes, de los cuadros y de las discusiones que necesitamos. Recomendamos no solo ver las conferencias y charlas de Álvaro, sino leer a Linera, ¿no? Y en algunos de tus aportes, ya hace algunos años, planteabas, bueno, la importancia, ¿no?, de la gestación de programas, de liderazgos y de organización social con voluntad estatal, ¿no? Entonces, pensando un poco en esto de que el porvenir es largo, ¿no?, y que tenemos muchas cosas por delante, pero también una historia, ¿no?, como vemos este ciclo de luchas desde abajo, el ciclo de gobiernos progresistas y esta incertidumbre que transitamos en la actualidad, te quería preguntar por la función teórica también, ¿no?, de la militancia, sobre todo en América Latina, pensando en que quizás después del Plan Cóndor, para resumirlo, la relación entre intelectualidad crítica y activismo social se fue divorciando y en los momentos de avance de las luchas, avance de los procesos, se fue reanudando, ¿no? Entonces, la pregunta final tiene este doble andarivel, ¿no?, por los desafíos más allá de las fronteras nacionales, que era un poco lo que planteabas, ¿no?, y que los gobiernos progresistas vinieron a instalar de nuevo una idea de la patria grande latinoamericana, de un nuevo internacionalismo también de los pueblos en las luchas, y por la función teórica, ¿no?, que también es algo de tu trinchera, de tu militancia, ¿no? Además de vicepresidente de un país y militante, has estado dedicando mucho tiempo, energía y también militancia a la teoría, ¿no? ¿Qué rol ocupa ahí en esto de poder ir imaginando nuevos futuros para quebrar este realismo capitalista que vivimos, ¿no? Mira, yo soy un defensor a ultranza de la militancia, en sus distintas modalidades, diversas, más cerradas, más abiertas, más de movimiento, más de cuadros. La experiencia que yo tengo es que pudo haber progresismo en Bolivia y pudo haber los éxitos de Evo en términos de ampliación de derechos, porque 10, 20 o 30 años antes había colectivos de militantes, de partidos, de organizaciones, de sindicatos, que hacían corpuscularmente su trabajo, se educaban, se formaban, se vinculaban, marginales. Eran tiempos en que predominaba en el mundo neoliberalismo, libre mercado, privatización, Estado mínimo, emprendedurismo, management. Esos eran los lenguajes, que incluso llegaba hasta los niveles populares. Pero en medio de eso había estos núcleos de aferrados, ¿no?, de aferrados en la oscuridad. Pero cuando se da la apertura cognitiva de la sociedad, cuando las personas en su corazón y en su mente están dispuestos a oír nuevas palabras que le ayudan a entender algo que las viejas palabras y narrativas e ideas no logran ya explicar, en ese momento, estos militantes marginales, micros, que estuvieron en la oscuridad de la historia durante 20 años, la actividad de esos fue la que tensó, la que aceró la disponibilidad hacia los logros. Bolivia, son los militantes antiguos
de los años 60 y 70, de distintos grupos de izquierda, de distintos grupos populares, de distintos grupos progresistas, los que crearon una red que ayudaron a que la disponibilidad colectiva de la sociedad no se orientara hacia posiciones conservadoras y autoritarias, porque también pueden inclinarse hacia eso, sino hacia posiciones populares, gobierno indígena, nacionalización, asamblea constituyente, movimientos sociales como poder en el Estado. En nuestro caso, yo pertenecí a una organización guerrillera. Yo formé a jóvenes de 15 años antes de entrar a la cárcel. Esos jóvenes que fueron formados por Felipe Quispe o por Evo, de 15, 17, 18 años. 10 años después y 15 años después eran los dirigentes de comunidad, los dirigentes de barrio, los dirigentes de sindicato. No lo habíamos pensado así, pero se dio así. Y esos jóvenes formados con disciplina, militancia, sacrificio, esfuerzo, solidaridad como principio de vida, en momento de la lucha estaban en niveles de dirección local y permitieron que cuando Evo convocaba un bloqueo de caminos contra la represión militar, se movilizaran. Ellos eran jovencitos de 15 años y ya tenían 25, tenían autoridad, eran personas esforzadas, eran líderes locales, y una decisión que podía discutirse a nivel general se podía canalizar. Por eso decía, somos enanos sentados en hombros de gigantes. Fueron los gigantes de antes que formaron esas estructuras. 20 años después o 10 años después de lo que hicieron, sirvió. Y tan importante es esas estructuras organizativas que muchos de esos compañeros, cuando llegamos al gobierno, pasaron a formar parte de funciones de gobierno. No habían buscado eso, pero era necesario. Tienes que tener ministros, tienes que tener diputados, senadores, concejales, gobernadores, administradores de empresas públicas. ¿De dónde venía eso? De esta fábrica de luchadores sociales que se habían forjado en los sindicatos, en los bloqueos, en las calles, en las comunidades o en el debate intelectual universitario. Y por eso esta primera generación que entra al Estado es una generación muy cualificada. Eran luchadores que traían en el cuerpo las heridas de las batallas y en el alma también. Íntegros, no arribistas, convencidos, entregados a los demás. Nos permitió una muy buena gestión de gobierno. Pero luego, ¿qué pasó? Y este es un error nuestro. Primeros 5 años. Segundos 5 años. Necesitas otra vez reclutar más compañeros porque hay rotación. En Bolivia la lógica de la rotación es muy importante. Pues bien, tenías que jalar del sindicato, te lo traías a un compañero para que se vuelva ministro. Un ministro obrero, ¿por qué no? Sacabas de la Federación Campesina un compañero para que se convierta en viceministro o senador. Pero luego lo que quedaba ahí ya no era de una formación forjada en la lucha. Igual, ibas a la U, te traías a un profesor, un buen académico, para convertirlo en director de la empresa de IPFB. Excelente, había escrito, había estado con las luchas populares, sabía del tema, pero te lo jalaste al profesor. ¿Y qué dejaste? Ya lo dejaste a otro profesor. No dejaste a nadie. Y entonces el profesor crítico en economía, en petróleo, con concepción nacional de la soberanía o de la patria grande, entra un profesor de management empresarial. Y entonces nosotros fuimos reclutando, pero no fuimos sustituyendo en los lugares del sindicato, la comunidad, los barrios o la universidad en la batalla cultural. Y entonces hubo un momento en que teníamos un Estado muy fuerte, pero un nivel de dirección social, popular, académica, universitaria, barrial, debilitado.
debilitado. Eso yo lo considero un error estratégico. Está bien que jales a los compañeros al Estado, pero si tienes a la vez el sustituto, porque en nuestros casos, en el progresismo, es tan importante un buen ministro como un buen catedrático, o como un buen dirigente gremial o un buen dirigente obrero. Ambos son igual de importantes, porque nuestra gobernabilidad es en la ciudad y en el Estado. Y si solamente te preocupas en la gobernabilidad del Estado y dejas la gobernabilidad de la sociedad, del movimiento colectivo, tarde o temprano eso te va a cobrar factura. Entonces la militancia para la lucha en la sociedad, eventualmente para cumplir una función estatal, pero ante todo para que en el Estado y en la sociedad tengas a militantes formados, forjados, solidarios, combativos, entregados. Y si tienes las dos cosas, eres invencible. Esto dura. Pero si comienzas a concentrarte en uno o acá y olvidas el otro, vas a caminar poco. Vas a caminar poco. Entonces, si yo algo puedo rescatar de la militancia, de lo que se hace desde la sociedad, es esa doble función. Son lugares donde se recluta a los nuevos funcionarios del Estado con mística, con formación, con convicción, pero también es el lugar donde se mantiene la presencia orgánica, molecular, de batalla cultural, de liderazgo social, de liderazgo intelectual, de liderazgo moral en la lucha social. Y eso solamente se construye con la militancia, ¿no? Con la experiencia de lo colectivo, de los que nos reunimos, debatimos, leemos, nos planteamos, nos enojamos, salimos a la calle, hacemos un acto solidario. Eso nos forma. Sin eso no puedes hacer cambios. No es un tema meramente maquinal, porque ¿qué es el gobierno? Son personas. Un gobierno, uno no se vuelve algo en el gobierno. Uno hace del gobierno lo que como persona eres y deformas la estructura gubernamental en función de lo que tú eres. Yo tengo esa concepción de que un ministro no cumple una función, un ministro inventa una función. Yo fui vicepresidente. No cumplí lo que me decía la lógica legal de la vicepresidencia. Yo inventé mi vicepresidencia. Con apoyo de los compañeros de Evo, yo inventé y modulé y regulé la institución, las normas, a lo que yo consideraba por mis convicciones intelectuales, políticas y mi experiencia, lo que debía ser un vicepresidente. Y lo mismo tiene que hacer un ministro, un director, un diputado, un senador. Producir la institución donde está, no someterse a las reglas de la institución heredadas. Porque si haces eso, estás cumpliendo lo que otros decidieron. Porque una norma, una ley, un procedimiento, otro lo inventó. Pues tú invéntate tu norma, invéntate tu procedimiento, invéntate tu función. No esperes a cumplir meramente lo que otros te dan. Cuando tienes eso es que tienes cuadros políticos. Y si no, tienes meramente burócratas. Y lo que necesitamos nosotros son cuadros políticos, inventores de función, creativos. Y en ese amor profundo a lo popular, están ahí para servir al pueblo, para entregar, como lo hacen ahorita, como lo hace un compañero activista que está ayudando a repartir comida o explicar una política pública. Está sirviendo. Pues cuando llegues al Estado haz lo mismo, pero con más herramientas, más recursos, más personal. Pero sigue sirviendo con humildad y amor a la gente. Ese tipo de convicción solamente lo tiene un militante, solamente un militante. Popular, de clase media, intelectual, académico, pero militante. Militante del debate, militante de lo comunitario, militante de la acción en común. No un individuo que está encerrado en su casa y dice, bueno, yo soy militante y soy progresista, ya. No, la militancia se construye mirándonos a los ojos, tocándonos, caminando, haciendo cosas conjuntas. Y eso forja el espíritu. Entonces tienes aquí, Álvaro, a un defensor a ultranza y a un admirador de toda forma de militancia política, progresista, revolucionaria, porque sí son constructores de futuro. Son la parte acerada de lo popular y de lo social.
Álvaro García Linera, creo que nos ha dejado sin palabras. Te agradecemos mucho esta conversación con la Usina del Pensamiento Nacional y Popular, con el Generosa Fratasi, Instituto Plebeyo de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Vuelvo a agradecer a quienes están presentes, sobre todo dirigentes del Movimiento Evita y de otras organizaciones populares, como el Frente 22 de Agosto, la 25 de Mayo, el Movimiento Popular La Resistencia y otros que están siendo parte también de estas discusiones que creemos fundamentales. Así que te agradecemos por tu tiempo y por compartir esta jornada con nosotros. No, yo soy el agradecido por permitirme conocerlos. Sí. Soy un admirador de lo que hacen y cuando veo sus ojos sé que hay futuro. Pero anímense a abrir la puerta y a patear la puerta y a lanzar un rayo de luz al infinito, una flecha de luz. Hay que animarse. Si no lo hacen otros, uno tiene que hacerlo. Así se construye el porvenir. Y ustedes son eso. Son flecheros del porvenir. Son jóvenes, tienen toda la vitalidad, el conocimiento, la experiencia. No son perseguidos ahorita. Anímense a abrir la puerta para todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hemos cortado la transmisión, ahora sí. Muy contento de conocerlos. Todos los